Este es el día que hizo el Señor hermoso. Amén. Y en esta tarde quiero hablarles de familia. Así que no sé cuántos han venido en familia. Seguramente está en familia. Si usted está como matrimonio, ¿sí? Estará en familia, estará con sus hijos, sus nietos. Pero sabe que hay una triste realidad de todo esto. De cómo hoy la familia está sufriendo divisiones, la familia se va destruyendo cada vez más. Y yo quiero que usted me preste atención, por favor. Le voy a leer una estadística de divorcios en Argentina. Una estadística en nuestra nación, y ahí podemos ver y tener un pantallazo de lo que está pasando con las familias en nuestro país. Y se lo voy a leer a esta estadística. Dice así: 1 de cada 3 matrimonios argentinos se divorcia. 1, dice, de cada 3 matrimonios argentinos se divorcia, y el 60% de la ruptura de parejas es impulsada por las mujeres. Esto lo ha destacado una mujer, una jueza de la provincia de Córdoba. Según el estudio que reveló 5.500 casos, el 43,7% de los que se divorcian tienen entre 36 y 50 años. Y el 90% de las rupturas matrimoniales se hacen por presentación conjunta de la pareja. Es decir, que están en acuerdo en divorciarse. Sobre las causas del divorcio, el 43% acusa a su cónyuge por injurias graves, el 38% por abandono de hogar y el 13% por adulterio. Esta radiografía muestra además que el 93% de los casos la tenencia de los hijos queda para la madre y que 12 años es el promedio nacional de duración de los matrimonios. Escuche, ¿cuánto dice que duran los matrimonios? El promedio está diciendo que dura 12 años. Según las evaluaciones más recientes de organismos oficiales en Capital Federal, 1 de cada 2 matrimonios se divorcia. A ellos se suman las separaciones de las parejas de hecho, de cuya desvinculación quedan escasos registros, salvo en los casos que deben acordar la mantención y otros asuntos relacionados con la tendencia de los hijos en común. Es decir, esto es de lo que se sabe, pero hay muchos que están separados sin haberse divorciado. En todo esto que vemos, aquí en esta estadística también habla el sufrimiento de los hijos, chicos o grandes. Los hijos de las parejas que se divorcian siempre sufren, pero cuanto más chicos son el daño es mayor, explica una psicoanalista de parejas. Sin una estructura psicológica armada, no toman conciencia de lo que pasa entre sus padres y lo viven como algo desestructurante. Todo recuperamiento es negativo, como por ejemplo en el rendimiento escolar, en la conducta de los niños. En todos los casos, siempre vemos que el divorcio afecta al hogar. También en los adolescentes, ellos también se sienten en esto perjudicados y lo manifiestan a través de enojo, tristeza, reclamos, reproches, piden que se les diga por qué. Y todo esto viene relacionado con lo que es el divorcio. Los hijos son víctimas del divorcio y también del postdivorcio, porque el conflicto que la pareja no pudo resolver se sigue prolongando en los hijos. Frente a este panorama, lo que más crece es el concubinato. En el censo del 2001, el 27% de las mujeres que estaban en pareja no pasó por el registro civil. Esta tendencia se acentuará más aún en los próximos años. Teniendo en cuenta estas estadísticas, es difícil creer que un matrimonio dure para toda la vida.
Pero nosotros decimos que teniendo a Dios como centro de nuestras vidas y cabeza de nuestro hogar, nosotros vamos a declarar y a decretar que todo es posible, porque el que cree, todo le es posible en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no estamos de acuerdo con esas estadísticas. Nosotros creemos que el matrimonio en Dios es para toda la vida. Y es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Esta es una cruda realidad de lo que pasa en nuestro país. Y quizá usted esté allí y diga, yo vengo de un matrimonio roto. Y lo que está diciendo es verdad, porque se ven las consecuencias en nuestros hijos. Yo vengo de una familia destruida también, con mis padres, ¿sí? Un matrimonio que se rompió. Y no solo eso, sino que venía como una herencia de maldición, de donde mi abuela, mi abuelo se divorciaron, tuvieron 5 hijos, de los cuales uno de esos hijos es mi madre. Todos esos hijos se divorciaron. Y luego empezó a pasar a la generación que le seguía. Hoy yo tengo muchos primos míos que se han separado y se han divorciado también. Y esa maldición también estaba sobre mi vida, nada más que el Señor llegó justo a tiempo. En el momento que el Señor nos encontró, a 3 años de casado que nos íbamos a separar, el Señor llegó en ese momento. Podemos ver que aquí hay un conflicto con lo que es las familias. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué de pronto la familia sufre tantos ataques donde nuestros niños son marcados desde pequeños con todo lo que es la separación de sus padres, con los divorcios, y vemos romper algo que es especial para Dios? Lo primero que tenemos que saber es que la familia es un diseño de Dios. Diga conmigo, la familia. En voz más fuerte, la familia es un diseño de Dios. Amén. Es un diseño de Dios. Allí en Génesis 1, 26 al 28, allí está hablando la palabra cuando Dios creó al hombre, a la mujer. Venga conmigo, si tiene allí póngamelo por favor. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Podemos ver entonces que la familia es un diseño de Dios, es algo que fue creado por Dios. Dios creó al hombre, creó a la mujer para que estos se unieran y así pudieran tener hijos. Amén. Tenemos también, y yo te decía, tenemos que traer esa presencia a nuestra familia, a nuestra casa. Diga, la presencia de Dios va a venir a mi casa. En el nombre de Jesús. Cuando decimos casa, y es algo que se nos tiene que empezar a habituar este término, cuando yo digo casa, cuando usted lee casa en la Biblia, en la palabra de Dios, está hablando de familia. También está hablando de descendencia, de hijos, de nietos, de bisnietos. Cuando dice la palabra levantar una casa, está hablando también de levantar una descendencia para Dios, levantar una generación para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios multigeneracional. Dios mira a las familias. Dios es un Dios familiero. Es por eso que tenemos una gran familia. Mira el que está a su lado, el que está al otro, de decirle, somos familia. Amén. Somos familia. Y un día, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a conocer a todos los otros que no conocemos. Tenemos familia en Japón,
tenemos familia en Estados Unidos, tenemos familia en África, tenemos familia en México, en Colombia, en Honduras. Amén. Tenemos un familión, porque Dios mira a las familias. Hay alguien que aborrece las familias y ese es el diablo. Porque dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Y donde él apunta es destruir a las familias. Él viene a traer división. Él viene a traer conflictos en las familias. Él viene a traer confusión. Él viene a traer sufrimiento. Yo quiero decirte que no es Dios el que quiere que tú sufras, sino que Él se encargó de derrumbar tu matrimonio. Y quizás tú estás pensando y dices, yo ya hace años que me separé, oye, tengo otro esposo, o estamos en pareja. Bueno, tienes que volver a edificar en el Señor, que no te vuelva a pasar lo que te pasó. Estamos en un tiempo donde la presencia de Dios va a venir a nuestra casa y va a empezar a restaurar, va a empezar a sanar cosas que tiene que sanar. ¿Cuántos dicen amén? Una familia está allí en Génesis capítulo 7, versículo 1. Dios miró a Noé y a toda su casa. Se iba a venir el diluvio, se venía todo lo que Dios había dicho y Noé había hecho el arca. Esa arca representaba salvación para su casa. Génesis 7:1 le dice Jehová, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo. ¿Dios estaba mirando a Noé solamente? No, Él estaba mirando su casa. Esa arca que Dios le había dicho a Noé que construyera y que todo el mundo se le burlaba porque decía Noé que iba a venir un gran diluvio y nadie le creía. Él estaba construyendo un arca que representaba la salvación. Y cuando llegó el diluvio, toda su casa entró y fue salva. Esa arca cuando la preparaba, allí Noé la preparaba de madera y dice que le pasaba brea para cubrirla. La madera representa la palabra de Dios. La brea allí estamos diciendo que cubrimos a nuestras familias con la sangre de Cristo. Usted tiene que cubrir a sus hijos, usted tiene que cubrir su casa, tiene que cubrir a sus nietos, a su bisnieto, a su descendencia. Las tiene que cubrir con la sangre de Cristo, hermano. Usted tiene que empezar a soltar la palabra, porque la palabra traerá liberación, sanidad, salvación a los de nuestra casa. Dios estaba mirando a esta familia. Dios estaba mirando y allí ellos hallaron gracia. Y usted diga conmigo, mi casa. Dígalo con fe, mi casa alcanzará salvación. Aunque hoy usted ve a alguno de su casa que está lejos. Aunque usted hoy diga, mis hijos no quieren saber nada con Dios. Quizás mi esposo, no sé, alguien de la familia, mis padres. Usted crea que Dios va a traer salvación a su casa. Amén. Porque usted está abriendo brecha quizás aquí. Usted ha venido solito o ha venido sola. Pero Dios va a ser fiel con usted, porque Dios fue fiel con Noé. Él le dijo, porque a ti, le dice a Noé, he visto, Noé, que tú eres justo. Noé había sido fiel con Dios en hacer lo que le dijo que hiciera, pero Dios miró la actitud de ese hombre y le dijo, toda tu casa será salva. Amén. Diga, mi casa será salva. Ahí donde está, diga a alguien que usted quiere que sea salvo en su familia. Dígale el nombre delante del Señor, declárelo en el nombre de Jesús. Si es algún pariente, si es algún primo, algún tío, usted diga, Señor, yo declaro fulano de tal que va a alcanzar salvación. Mis hijos, mi esposo, mi esposa, Padre, no se van a perder.
Aleluya. Ahora, ¿cómo vamos a transformar las familias? Transformación, la palabra transformación significa hacer cambiar una cosa de forma, hacer mudar de porte o hacer mudar de costumbre a una persona. Dios tiene que empezar a meter mano en nuestras familias. Por eso este es un nuevo comienzo. Estamos en el mes 8, que significa nuevos comienzos. Hay un nuevo comienzo para nuestra casa. Hay un nuevo comienzo para mi familia. Hay un nuevo comienzo para la familia de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay una transformación, hay una mudanza, hay un cambio. Transformación tiene que ver con metamorfosis. ¿Qué quiere decir eso? Usted vio el gusano, pero luego pasa por la metamorfosis, por el cambio, por la transformación y se hace una linda mariposa. Dios va a mudar, Dios va a quitar malos hábitos, malas costumbres que podemos tener como familias. Dios nos va a empezar a educar de acuerdo a lo que dice sus principios del reino de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Viene un tiempo hermoso, viene un tiempo especial para las familias, donde vamos a ver la mano poderosa del Señor transformando, sanando, restaurando. Vamos a transformar nuestras familias. ¿Por qué? Porque vamos a traer la presencia de Dios a nuestras casas. ¿Sabe que cuando David fue a buscar el arca y la traía a la casa de Abinadab, en ese momento David la estaba trayendo sobre carros, sobre un carro nuevo? Allí habla la palabra de esto, allí en 2 de Samuel. David ignoraba cómo se traía el arca de Dios. Él no había conocido, no tenía conocimiento de cómo se tenía que traer esa arca. Por eso él pensó y dijo, lo vamos a poner sobre un carro nuevo. Y cuando esa arca empezó a andar, en un momento parece que se iba a caer. Y allí estaba Usa, y quiso sostener y puso su mano sobre el arca de Jehová, y instantáneamente este hombre cayó muerto. En ese momento Dios le estaba dejando un mensaje a David. El mensaje era: David, mi presencia no se trae a tu manera, mi presencia se trae a mi manera, dice Dios. Había una forma de traer la presencia de Dios. Tenía que ser llevado sobre los hombros de los sacerdotes. Era lo que Dios ya había establecido en su ley. Pero David ignoraba eso. ¿Sabe que muchas veces hemos querido traer la presencia de Dios a nuestra casa? Y lo hemos hecho a nuestra manera. Y quizás dijiste, voy a ayunar 15 días por mi casa, voy a ayunar 20, voy a ayunar 40 días, y voy a interceder, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y no has visto resultados. Es porque lo has hecho a tu manera, o lo hemos hecho a la manera nuestra, pero no a la manera de Dios. Dios está diciendo, ¿van a traer mi presencia a sus casas? Sí, Señor, pero no es a su manera, sino es a mi manera, dice el Señor. Entonces, en ese momento que David fue a buscar el arca, nos encontramos allí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Cuando pasó aquel mal momento, cuando pasó que este hombre Usa quedó muerto, tirado, dice en el verso 10, de modo que David no quiso traer el arca para sí a la ciudad de David, y la llevó a casa de Obed-Edom. En ese momento David dice, si pasó esto con Usa y quedó muerto, mejor que no la llevo. Se la vamos a enviar a Obed-Edom. Porque David tuvo miedo de lo que pasó en ese momento. ¿Cuál era el miedo de David? Y que los matara por la misma presencia de Dios.
Y como para sacársela de encima, la llevó a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasó allí? Verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Gedeo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. En la casa de esta familia le vino de arriba. Deben haber estado en su casa y le dijeron: Obed-Edom, sí, David, te vamos a dejar el arca por un tiempo. Porque David tenía miedo de lo que había pasado. Y Obed-Edom se dejó el arca en su casa. ¿Y qué pasó? Dice que fue bendecido en todo. Diga, fue bendecido en todo. Toda la casa recibió bendición. Todo fue bendecido por Dios. Todo lo que usted imagina en una casa. Ese Obed-Edom debe haber estado pero recontento. Porque le vino de arriba esa arca. Él no la esperaba, pero vino a su casa. Y luego llegaron las noticias a David. Che, David, allá donde dejaste el arca, en esa familia fue bendecida en todo. Entonces David dijo: entonces no es que murió nadie, hay bendición, entonces me voy a buscar el arca. Es que aquí nos está hablando que cuando viene la presencia de Dios a una familia, viene la presencia de Dios a una casa, viene a una descendencia, todo es bendición de Dios. Si en tu casa hay escasez, si en tu casa hay enfermedad, si en tu casa hay discusión, si en tu casa hay división, tú necesitas la presencia de Dios que venga a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Es la presencia de Dios la que puede revertir todo lo malo que hay en tu casa. Toda esterilidad se va a ir, toda maldición se va a ir por causa de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué había dentro del arca? Dentro del arca estaba allí la tabla de piedra de los 10 mandamientos escritos por Dios. Eso está hablando que representa la palabra de revelación de Dios. Dentro del arca estaban esos 10 mandamientos, lo que Dios había escrito, lo que guiaba a su pueblo, que eso representa en nuestra vida esa palabra de revelación de Dios para nuestras vidas y para nuestra casa. Sabe que nosotros tenemos que salir de la ignorancia, porque David cometió ese error porque no sabía, no conocía la palabra, porque cuando él fue y preguntó cómo era y le dijeron: David, el arca no se lleva en un carro, lo llevan los sacerdotes sobre los hombros. Muchas veces nosotros hemos hecho mal las cosas. ¿Sabe por qué? Por ignorancia. Porque no hemos visto lo que dice su palabra. Cómo Dios quiere nuestras familias. Cómo tiene que ser nuestras vidas delante de Dios. Es por eso que las familias han quedado expuestas para que Satanás venga y las destruya. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, sino estoy hablando de gente que conoce al Señor. También dentro del arca estaba el maná. Ese maná que fue provisión de Dios. Cuando los hijos de Dios estaban en el desierto, eran alimentados con ese maná. Del cielo caía el alimento. El maná representa la provisión de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo otro que iba dentro del arca era la vara de Aarón, que confirmó la elección de Dios y la unción de Aarón como sumo sacerdote.
La vara representa esa unción de Dios. Entonces, cuando traigo la presencia de Dios a mi casa, yo estoy trayendo la palabra revelada de Dios. Traigo la provisión de Dios a mi casa. Traigo la unción a mi casa. Y todo eso va a transformar mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso va a traer un cambio y una transformación. Como familias debemos aplicar la palabra de Dios, porque muchos la oímos, pero no la vivimos, hermano. Tenemos que empezar a aplicar esa palabra. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Cuando usted empieza a ver Deuteronomio, todo el capítulo 5 le está hablando de los 10 mandamientos. Todo el capítulo 5, del 1 al 31, al 33, ahí está todos los mandamientos. ¿Qué es lo que es mandamiento? Lo que Dios ordenó que se cumpla y que se obedezca. Y en el capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos de lo que venía diciendo, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis vosotros para tomarla. ¿Para qué Dios puso entonces los mandamientos? Para que nosotros la enseñemos y la pongamos por obra. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Está hablando de casa, está hablando de descendencia, está hablando de linaje. Dios está hablando allí que se tiene que transmitir esa enseñanza a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Verso 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multiplique, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire lo que dice aquí, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuál palabra? Diga conmigo, repita conmigo el verso 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras, ese mandato es lo que los padres tienen que enseñar a sus hijos y de hacer que eso se establezca para que cuando ellos sean padres también lo declaren sobre sus hijos. Verso 7. Y la repetirás. Diga conmigo, y la voy a repetir. ¿A quién? A mis hijos. Y hablarás de ella. ¿Dónde? Estando en tu casa. Tenemos que hablar la palabra de Dios en nuestras casas. Y andando por el camino, y al acostarme, y cuando te levantes. La palabra de Dios, por eso te decía que si traigo la presencia de Dios, esa presencia está representada en el arca. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, que es la palabra de revelación de Dios. Pero esa palabra dice que yo la debo guardar, la debo enseñar, la debo aplicar y le debo decir y repetir a mis hijos y a los hijos de mis hijos estas palabras que son los mandamientos de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que todo nos vaya bien, para que todo prospere, porque en la obediencia está la bendición de Dios. Dice verso 7, lo vuelvo a decir porque es tremendo, dice, y la repetirás
a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es un frontal, lo que usted ve ahí que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor. Es un frontal, es una declaración. Usted ese versículo se lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque cada vez que usted viene y se sienta ahí, usted lo está viendo, usted lo está viendo, usted lo está leyendo, usted lo está repitiendo. En la casa, poner frontales, dice en las puertas. Declarar la palabra, que nuestros niños que son pequeños empiezan a aprender a leer y empiezan a decir, ¿qué dice allí? Y dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice ahí la palabra. Y ese niño va a crecer con esa palabra y la va a repetir. Y la va a repetir una y otra vez. Y esa palabra se le va a hacer carne. Y él va a saber que él, aunque crezca y sea grande, él tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Él va a saber que tiene que obedecerle a Dios. Empecemos a llenar nuestras casas de palabras. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Todo esto va a traer una transformación, un cambio, una mudanza en nuestras casas. Como familia debemos transmitir la palabra a nuestras generaciones. Ahora como esa casa debemos edificarla, porque quizás hoy tu casa esté derrumbada. Porque a esta altura dirás, todo eso yo no lo he hecho, o lo hice un tiempo y lo dejé de hacer. Entonces, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a volver a restaurar? La pregunta que te tienes que hacer, ¿dónde la voy a edificar? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Edificar sobre la roca es edificar sobre los fundamentos de la palabra revelada. Es edificar sobre la revelación de Cristo. Allí voy a edificar mi casa. Sobre los fundamentos. ¿Sabe por qué? Porque una casa en lo natural, una casa que tiene buenos cimientos, puede venir un huracán, puede venir no sé lo que sea, pero esa casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque los cimientos de esas casas son buenos. Nosotros tenemos que edificar nuestras familias en buenos cimientos. Y esos cimientos y esos fundamentos tienen que ser con la palabra de Dios, pero no solo la palabra de Dios, sino la palabra revelada de Dios. Por eso estoy haciendo pie en esto, palabra revelada, porque muchas veces repetimos como loro la palabra de Dios, pero no se nos ha revelado, no la hemos aplicado, no permanecemos en el tiempo de obedecerla y cumplir, sino que nos olvidamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Si mi casa está edificada sobre la roca, sobre la palabra revelada, aun cuando pasen los años, aun cuando venga la persecución, aun cuando venga la aflicción, aun cuando vengan las pruebas, aun cuando vengan las luchas, aun cuando vengan las tempestades, mi descendencia permanecerá para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis hijos no van a caer, yo no voy a caer, mis hijos tampoco, mis nietos tampoco, mis bisnietos tampoco, porque tuvieron buenos fundamentos en Dios, en la palabra revelada, porque alguien se la transmitió, porque fue pasando de generación en generación esos principios de la palabra de Dios. Nosotros tenemos algo hermoso y estamos creyendo que se está levantando una generación diferente como lo estamos declarando. Pero tenemos que empezar a hacer algo tú y yo por esa generación diferente. Y es empezar a transmitir estos principios. Y no solo a transmitirlos, sino que ellos vean en nosotros los cambios. Vean en nosotros que empezamos a hacer los cambios. Aunque te cueste, hermano, aunque hay cosas que uno ya las tiene arraigadas desde años. Malos hábitos, malas costumbres, pero hagamos los cambios por las generaciones que vienen.
Porque va a llegar un momento que ellos ya van a crecer en esos principios de Dios. Muchos de los que estamos aquí venimos de principios del mundo. Como recién comentaba y leíamos, el mundo te dice: no te cases, júntate, probá, si no anda la cosa te separás. ¿Cuántas veces de pronto en tu casa se transmitieron esos principios que son principios del mundo? Pero tú llegas al Señor y te encuentras que el Señor dice: no, te tienes que casar. Y tienes que decidir qué vas a hacer, dónde vas a edificar tu casa. De pronto venías en una vida así, estaba todo bien, pero cuando llegaste al Señor, el Señor empieza a ordenarnos. Dios empieza a ordenar con su palabra, Dios nos empieza a direccionar, Dios nos empieza a decir: esto que hiciste hasta ahora, lo hacías en ignorancia, pero de ahora en más ya conoces mi palabra y tienes que empezar a hacer los cambios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, alguien que está tan enojado con la familia es el diablo, porque él quiere traer división a las familias. Él quiere que tú te separes, que tú te divorcies, que tú te vayas. Eso es lo que quiere el diablo. En Lucas capítulo 11, versículo 17, dice que él viene a traer división en la familia. Dice: porque una casa dividida no puede permanecer. Yo recién te hablaba que una casa que está edificada en los fundamentos de la palabra puede permanecer en el tiempo. Pero el diablo sabe que si él divide una casa, esa casa no puede permanecer. Es allí cuando empieza a haber división en la casa, donde hay discusiones, donde no se está viendo lo mismo, donde no hay acuerdo en cómo criar a los hijos. Uno le dice todo sí, el otro le dice todo no. O a veces no le dicen nada y nuestros niños hacen lo que quieran. Y después vemos en lo que ellos terminan. El apóstol Fernando los otros días decía que las casas son como vientres espirituales. Allí se gesta. Y desde allí puede salir un profesional, puede salir una buena mujer, un buen hombre, un buen esposo. O también de esos hogares puede salir un drogadicto, un alcohólico, un asesino. Sabe que el hogar, la casa, es como ese vientre espiritual que se gesta y que da a luz algo, o para bien o para mal. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestra casa sea un vientre espiritual que dé vida. Que de nuestra casa sean hombres de bien, mujeres de bien, hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres que amen la palabra de Dios, que vivan bajo los principios de Dios. Quizás te tocó venir de un hogar destruido como me tocó a mí, pero yo puedo cambiar la historia en Dios. Yo puedo cambiar esa historia. Dios puede transformar eso malo en algo bueno. Y tú te estás esforzando y quizás venía de malas costumbres y empezaste a dejar todas esas cosas viejas que hacías. Como dice, antes robaba, ahora no robo más. Antes me alcoholizaba, ahora no me alcoholizo más. Yo quiero decirte que vale la pena si has dejado las cosas del mundo. ¿Por qué vale la pena? No solo por ti, sino por tu generación, por tus hijos, por tus nietos. Porque tú estás rompiendo una herencia de maldición y estás trayendo bendición para toda tu casa. Amén. Tú eres abuelo, tú estás trayendo bendición a tus nietos. Tú estás trayendo bendición a tus bisnietos. ¿Cuántos jóvenes que hay aquí? ¿Cuántos que todavía no tienen hijos? Y ellos ya hoy están escuchando esta palabra. Esa generación va a ser tremenda. Porque si hoy esos futuros papás, esos futuros mamás que están aquí escuchando esto, empiezan a aplicar la palabra, empiezan a vivirla, y ya cuando el bebé es pequeñito, desde la cuna le ponen un frontal ahí al bebé. Jesús te ama, Dios te ama.
Y está en el andador y le ponen otra palabra, y está en la sillita y otra palabra. ¿Cómo va a crecer ese bebé? Va a venir acá cuando tenga 3, 4, 5 años, se va a poner a predicar. Ni le va a hacer falta abrir la Biblia porque ya lo va a tener incorporado porque sus padres le enseñaron. Amén. Gloria a Dios. Esa es la generación que viene. Pero hoy estamos siendo esa generación de transición. Nosotros vamos a transicionar, nosotros vamos a hacer los cambios. Abuela, abuelo, no importa tu edad, no importa cuántos años tengas, nosotros vamos a levantar, a declarar la palabra sobre nuestras generaciones. Amén. Si tú ves a tus hijos perdidos en el mundo, ellos van a entrar en el arca, van a tener salvación. Porque todavía estamos a tiempo hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso es que estamos predicando el evangelio, saliendo casa por casa. Usted ve, se está saliendo casa por casa a buscar a los perdidos, pero también vamos a fortalecer las familias, las casas de los hijos de Dios, para que dentro de nuestras casas el diablo no nos quiera robar a los que ya están en el camino del Señor. Porque el diablo dice, ustedes se van a predicar por allá, yo les voy a robar por acá. Nosotros no le vamos a permitir que robe, por eso vamos a fortalecernos como familia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No puede haber en las casas mezclas. No puede haber esas mezclas porque la mezcla trae contaminación. Y Dios dice que aborrece las contaminaciones. La falta de acuerdo trae división en las casas. Cuando no se pone de acuerdo el matrimonio, cuando no se ponen de acuerdo, traen división y abren puertas. ¿Y qué pasó con David? David, cuando se enteró de que la casa de Obed-edom era bendecida, no lo dudó y quiso traerse el arca. Pero esta vez el arca la trajo a la manera de Dios. David había entendido la lección y de lo que había aprendido. ¿Cómo trajo David esa arca? La trajo con revelación. Ya no estaba en ignorancia, ahora se le había revelado. David trajo esa arca en obediencia a Dios y en adoración. Porque adoración es obediencia, adoración es sacrificio. Dice que cuando él traía el arca, en determinados pasos, él hacía sacrificio a Dios. David trajo esa arca en adoración, en obediencia y en ofrendas de paz. Mire lo que dice allí en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Vemos allí a David trayendo el arca del Señor, dice, con alegría, y saltaba y danzaba, ofrecía sacrificio. Y dice allí, verso 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Mira ahí, parece ahí. David venía de traer el arca, venía de ofrecer sacrificio, había estado danzando, había bendecido al pueblo para que ellos se fueran a sus casas, había hecho holocausto, ofrendas de paz. Y dice que David volvió. ¿Para qué volvió a su casa? Para bendecirla. David bendecía su casa, pero tenía un problema en la casa. ¿Quién era ese problema? Mical.
Mical estaba enojada, estaba ofendida, cómo había visto al rey, a su esposo, danzar en paños menores delante de todo el pueblo siendo el rey. Y dice que ella menospreció a su esposo. Pero David, cuando llegó a su casa, llegó para bendecir a su casa. ¿Y qué pasó allí? Saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ya empezó una discusión matrimonial ahí. Y dice David, respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David venía de ofrecer ofrendas de paz. Venía para bendecir su casa, y cuando llegó a su casa le salió un Mical. ¿Sabes qué es lo que Dios te está hablando aquí? Que muchas veces tú vas a ofrecer ofrendas al Señor por tu familia, ofrenda de paz por tu familia, y te vas de la iglesia muchos domingos, y al regresar a tu casa, muchas veces hay un Mical esperándote y te empieza a reprochar. Y a esta hora venís de la iglesia, ¿y para qué vas a la iglesia tanto? ¿Eso aprendes ahí en la iglesia que vas? Ese Mical que muchas veces te menosprecia, ese es un espíritu que viene a perseguirte. Pero David no se quedó con eso, sino que él pudo responder, y él sabía quién era en Dios. La consecuencia de esa mujer fue la esterilidad. Yo quiero decirte en este día que tu ofrenda por tu familia es una ofrenda que traerá bendición. Amén. Es bueno que tú puedas levantarte como familia en el Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú transformes mi familia. Quizás vos has venido solito, solita esta noche, y tú dices: en mi casa es un caos. Yo te voy a decir en el nombre de Jesús que tú puedas levantar y decir: Señor, yo quiero traer la presencia de Dios a mi casa. A través de la palabra, a través de lo que tú estás marcando, Señor. Yo te invito a que tú te pongas de pie y delante del Señor puedas presentarte, puedas decirle: Señor, aquí estoy. Puedas orar en esta hora, cerrar tus ojos, y si tú estás allí con tu familia, puedas unirte a él o a ella o los que están. Puedas estar con tu familia ahora. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres un Dios de familia. Tú eres un Dios de familias. Tú eres un Dios multigeneracional. Padre, por eso te queremos bendecir en esta tarde. En esta tarde, Señor, entramos en acuerdo contigo por nuestra casa. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hemos hecho por ignorancia. Vamos, póngase a cuenta con el Señor, iglesia. Te pido perdón, Señor, por mi ignorancia. Te pido perdón, Señor, por las cosas que hice mal, que no entendí. Perdón, Señor, por lo que pude haber hecho por religión y no por revelación. Te pido perdón, Señor, porque traje muchas veces la presencia de Dios, la quise traer a mi manera. Y yo he entendido que no es a mi manera, sino es a tu manera, Señor. Si tú estás en familia, júntate allí con el que está. Si están tus hijos. Y si tú estás solo, no tengas problema, porque vas a presentar tu familia delante del Señor. Pero que en esta noche tú puedas apartar una ofrenda de paz.
Una ofrenda para bendecir tu casa. Una ofrenda que tú digas, Señor, aquí está por mi familia. Muchas veces has ofrendado por gratitud, otras veces has ofrendado por una ciudad, por una provincia, por una nación, has ofrendado por naciones, pero hoy tu ofrenda es por tu familia. Y cuando digo tu familia, es tu descendencia. Son aún los que todavía no han nacido. Son tus nietos, son tus bisnietos, son tus tataranietos. Tú puedas apartar una ofrenda de paz por ello en esta noche. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Allí donde estás, ora al Señor, ora. Dale gracias a Dios por la familia que te ha dado. Dale gracias a Dios por la familia que Dios te ha dado. Y quizás si tú estabas aquí, estabas en conflicto con tu matrimonio y estabas confundido y estabas pensando en separarte, en divorciarte, piénsalo 2 veces. Porque el único que quiere destruir tu matrimonio es Satanás. Dios puede restaurar tu casa. Tú puedes decir, sí, pero esto yo ya estoy cansado, esto yo no lo quiero más, esto me cansó. Yo quiero decirte que vamos a poner en funcionamiento, en las próximas semanas van a estar sabiendo, pero vamos a tener allí, hoy le podemos decir un culto familiar, donde va a ser como un discipulado en tu casa, donde se te va a dar un material que Dios nos está allí hablando, lo tenemos que empezar a escribir. Donde vas a ministrar tu casa, varón, y si vos sos mamá soltera o sos una mamá que está a cargo de tu casa, vos vas a ministrar tu casa. O viudas, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un trabajo a fondo con las familias. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, te va a hablar a través de su palabra. Vas a tener una palabra para toda la semana allí, sentarte con tu esposa, con tu esposo. O si eres solo, para ti, o algunos solteros se juntarán, porque es para bendecir su descendencia. Y ya van a saber cómo manejarse cuando se casen. Gloria a Dios, allí donde está. Dale gracias a Dios por la familia que Dios te ha dado. Dale gracias si eres papá y eres mamá. Dale gracias a Dios por la bendición de ser padre. Dale gracias a Dios por ser padre. Porque Dios permitió que tengas descendencia. Dale gracias a Dios por tus hijos. No importa cómo ellos estén, son tus hijos, son los que Dios te dio, son los que Dios permitió que nacieran. Y si todavía no tienes hijos, empezá a darle gracias a Dios por los que vienen. Dale gracias a Dios por esos hijos que vendrán. Dale gracias a Dios por esos nietos. Si tienes nietos, empieza a bendecir los nietos, empieza a bendecir los bisnietos. Aleluya. Tú eres santo, Señor, poderoso. Tú eres Dios de familia, Señor. Oh, santo. Dios va a empezar a sanar, va a empezar a restaurar. Vas a empezar a ver cómo caen estructuras viejas. Mujer, si por mucho tiempo clamaste por tu esposo un cambio, este es el tiempo, se le va a revelar la palabra. Varón, si por mucho tiempo renegabas y te quejabas de tu esposa por algunas cosas, Dios le va a hablar, Dios le va a enseñar en este tiempo y va a ser una mujer cambiada, transformada. Papá y mamá, si te quejabas de tus hijos rebeldes que no obedecían, a través de la palabra y la presencia de Dios, esos adolescentes, esos jóvenes, esos niños serán transformados para la gloria de Dios. Aleluya. Y tú podrás decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted trae su ofrenda de paz en el arca, en el arca. El arca, esta arca que está aquí representa la presencia de Dios. Usted trae esa ofrenda por su descendencia. Aleluya. Son semillas que están quedando en el altar de Dios. Y esas semillas darán frutos. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor, porque veremos el cumplimiento de tu palabra.
Veremos tu palabra cumplida, Señor. Padre, bendecimos las familias aquí representadas. Las bendecimos, Señor, las cubrimos con la sangre de Cristo. Y nosotros declaramos salvación sobre las casas. Declaramos, Señor, que huye todo espíritu de destrucción de las familias. Ato y echo fuera el espíritu de división. Ato y echo fuera todo espíritu que traía confusión, que traía dolor. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a declarar un tiempo de restauración para la casa. Vengo a declarar un tiempo de nuevo para las familias. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios vendrá sobre tu casa y todo lo que está desordenado comenzará a ser ordenado en el nombre de Jesús. Donde había muerte, habrá vida. Aleluya. Tú lo haces, Señor. Crea, crea, crea. Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Tu casa se levantará y tú podrás decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Levante su mano y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos, vamos, declárelo. Yo y mis hijos serviremos a Jehová. Yo y mis nietos, yo y mis bisnietos, yo y mi tataranieto y toda mi descendencia te servirá, Señor. Te servirá, Señor. De mi descendencia serán siervos y siervas del Dios Altísimo. Aleluya. Oh, Santo. Giran pos de ti, Jesús. Adore al Señor. De ti, Jesús. Gracias, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida Tú bendices, eres Señor, a tu tú. casa, a tus De hijos. mi ser Somos familia de Dios. cielo, Cristo es el centro. Aleluya. Eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Tu casa cambiará. Llénate de fe. Llénate de fe en esta tarde. Ten esa convicción. Abrázalo. Toda tu casa. Tus nietos no se van a perder. Tus nietos van a ser siervos de Dios. Cuando dicen amén, yo lo creo, lo declaro. Mis bisnietos, aleluya. Santo es tu nombre. Tú estás abriendo brecha aquí. Tú estás abriendo brecha. Tú estás cambiando lo malo en bendición sobre tu casa. Familia, diseño de Dios. Familia, diseño de Dios. Familia, un diseño de Dios. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Adore al Señor. Adore al Señor. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo.
Cuarto, te pedimos las familias de Río Cuarto y de las Higueras. Nosotros como familia de Dios, en acuerdo, te pedimos las familias que vengan a salvación en esta ciudad y en esta región. Te pedimos, Señor, que el trabajo que estamos haciendo, esas familias sean convertidas, transformadas. En esos hogares donde hay caos, en esos hogares donde hay muerte, en esos hogares donde hay vicios, donde están atados. Padre, nosotros venimos a declarar salvación y transformación, Padre. Y todo lo que estaba muerto vivirá en el nombre de Jesús. Y tú cambiarás la condición. Tú cambiarás la condición de esa familia. Porque para ti nada es imposible, Señor. Bendecimos la familia de Río Cuarto. Bendecimos la familia de las Higueras. Bendecimos las familias allí en todo lugar, Padre, donde se invoque tu nombre. También tú, Señor, te harás presente. Padre, recibe la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús.